Bueno, y tenemos esta mañana una extraordinaria presencia de Emilio Álvarez y Casa Longoria. ¿Cuál es su lectura del guacamayazo? 6 terabytes, o sea, es una bestialidad de información. Sí. Además, pues piénsate en formatos PDF, porque todo está en PDF, y que son archivos que pesan menos. Entonces, lo que ahí hay es una extraordinaria cantidad de información. Y de bote pronto, déjame dar 3 reacciones. La primera, por supuesto, es la crisis en materia de información en términos de riesgo a la seguridad nacional más grande de nuestra historia, al menos que nos hayamos enterado. Y eso, por supuesto, pone una alarma para lo que sí tendría que estar haciendo el ejército mexicano. Este tema sí es un tema de seguridad nacional y tendría que estar siendo atendido en la dimensión que se implica. Pero lo atendemos con Chicoche, senador. Bueno, pues es que eso no es más que una distracción, ¿no? Segundo, la reacción del presidente en el orden de decir que sí es cierto el tema que se revela en primera instancia sobre su salud, pues hace suponer que entonces todo lo demás también es cierto. Y eso pone entonces una tela de duda muy delicada de la información que ahí se contiene. Y la tercera es que le pone al presidente López Obrador una paradoja, porque él ha salido a defender a Julian Assange, Es correcto, que difundió información de seguridad nacional de Estados Unidos y otros países. Y él, hasta su regente acá en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le dio las medallas de la ciudad. Bueno, pues ahora es exactamente lo mismo. Entonces entenderemos que hay un respeto al trabajo y libertad de expresión, y lo menos que se espera entonces es una represalia, cualquiera que ésta sea, política, social o penal, en contra de quienes están dando a conocer esta información, porque a cómo se las gastan, luego hacen una cosa y dicen otra, ¿verdad? Sí. El farolito de la calle y la oscuridad de la casa. Temilei Ramírez es una editorialista, periodista de Reforma, y que da a conocer la versión no testada del informe Ayotzinapa. Y cuando se testea un informe, es poner unas rayas en negro para que no se dé a conocer algo. Y hoy se conoce ya lo que quisieron ocultar. Y si tú comparas un informe con otro, lo que sucede entonces en realidad es a quién quisieron proteger, qué quisieron ocultar, y la intención de impunidad tiene 3 patrones: proteger a Enrique Peña Nieto, proteger al ejército y proteger a la marina. Eso genera una sensación de que hay un nuevo pacto de impunidad, y de que en realidad hay una gran simulación de López Obrador en lo que se refiere al trabajo de búsqueda de verdad y justicia, porque lo que han querido hacer es ocultar esencialmente una parte importante de la información. La Comisión de la Verdad que instituyeron, pues se comportó en lo que podría ser un ejemplo de manual de lo que no hay que hacer, porque en lugar de haber procesado con los papás que forman parte de la comisión o con los organismos civiles que forman parte de la comisión. Senador, imposible también disociar este tema porque el protagonista o el papel central lo lleva el ejército, de lo que podría ocurrir esta semana, hasta donde entiendo, en el Senado de la República. El senador Álvarez y Casa forma parte del Grupo Plural. Entiendo que esta semana vuelve otra vez al Pleno, o corríjame por favor si estoy mal, el dictamen para ampliar el periodo de militarización hasta el 2028. No estás mal, Jesús, al contrario, es correcto. Se espera que la próxima semana vuelva a regresar al pleno a votación la propuesta que llegó del PRI en la Cámara de Diputados, apoyada por Morena, para ampliar el tiempo de permanencia de las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad pública. Se espera que esa votación se haga el martes. Y por supuesto que pienso que, como dijo René Delgado,
Andrés Manuel quedó atrapado en su laberinto, quedó atrapado en sus mentiras, porque ahora él solito se metió en una trampa. Él quiso hacer Ayotzinapa, pero no quiere avanzar en la justicia, y queda exhibido que el ejército es un lugar donde no se tiene el debido control en materia de la no comisión de delitos. Puedo entender que no sea todo el ejército, pero que en un cuartel, en un batallón, haya elementos que informa el propio gobierno de comisión de atrocidades y delitos, es extraordinariamente grave. Que haya militares participando en la comisión de atrocidades y aliados del delito, pues por supuesto que nos pone un ejemplo de por qué no queremos que las Fuerzas Armadas no tengan control, y que por supuesto que es una grave amenaza lo que está haciendo el López Obrador, de darles tanto poder, tanto presupuesto, tanto espacio y transferirles cada vez más funciones civiles respecto a las responsabilidades que tienen las Fuerzas Armadas. Que se dediquen a hacer bien lo que tienen que hacer. Por ejemplo, que no les roben información, que no lo saquen, pero que este asunto de la comisión de delitos, lo de Iguala, que hay versiones hoy, ya sabemos, y que ahí fueron a dar los restos de los presuntos jóvenes ultimados, pues francamente es una aberración. Y claro que sirve de ejemplo para decir, señores, ¿quién sabe qué está pasando? En un campo militar se cometen esas atrocidades. Hay como que dos parámetros. Octubre de 68, que se celebrará mañana. Junio del 71, Guerra Sucia, Ayotzinapa, Aguas Blancas, etc., etc. Tú lo sabes perfectamente en tu calidad de extitular o exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado, lo pendiente o las asignaturas pendientes, cosas que no puede hacer un militar, como es ser policía de barrio en proximidad, ser policía preventivo como policía estatal, ser policía ministerial para investigar delitos, armar una buena carpeta para que eventualmente el agente del Ministerio Público se lo mande al juez, o entrar en los esquemas de readaptación social. Esos son como que los pendientes. Esos dos parámetros están en esta discusión con esta celebración del 2 de octubre, el día de mañana, senador. Y el marco que tú describes, Moisés, es, en mi opinión, justo el marco de la reflexión que tenemos que hacer hoy en día. El 68 está marcado ya no solo en la memoria simbólica nacional, sino en nuestra conciencia y el entendimiento del país democrático que queremos construir y las cosas que no queremos que se repitan. Por supuesto que las Fuerzas Armadas cuentan con un gran respaldo y reconocimiento a la gente. En momentos críticos de desastres de naturaleza, ahí está el Ejército y la Marina. En circunstancias de protección, ahí está. Pero los queremos para eso. No los queremos para que vigilen marchas, no los queremos para que hagan aeropuertos, no los queremos para que hagan el Tren Maya, no los queremos para que se queden con el dinero, no los queremos para que les den más presupuesto al ejército y le quiten dinero a los medicamentos de niños con cáncer. No queremos que se dediquen a controlar el Internet, que repartan fertilizantes, que repartan libros de texto. Eso, la verdad, es un exceso. En esta administración son más de 100 funciones que se le han pasado al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México. Y no solo controlan aduanas, no solo controlan puertos, ahora ya hasta procesos educativos. Y eso es una reconfiguración del Pacto Cívico-Militar de México. López Obrador nos dice por la vía de los hechos que gobierna con las Fuerzas Armadas. Y claro que se prenden los focos, porque uno se dice, bueno, y si pierde el 24, no van a caer en la tentación de querer mantenerse en el poder por la vía de la fuerza. Claro. Si tienen una complicidad de no te investigo, te doy dinero y tú me cuidas, pues claro que entran dudas fundadas. Si cuando vemos que el comandante de la Guardia Nacional participa en mítines de Morena, cuando vemos que el general secretario, el titular de la Sedena, manda discursos amenazantes diciendo que quien no piensa como el gobierno atenta contra la unidad nacional,
Cuando estamos viendo ese tipo de mensajes, entonces cobra especial relevancia lo que vivimos en el 68 y en otros momentos, porque deja de ser entonces un tema del pasado. Es un tema que constituye una amenaza actual, preocupante, sobre el tema de nuestra democracia. Y por eso es tan importante que se entienda que los soldados per se no pueden ser policías. Los soldados están entrenados para el uso letal de la fuerza, no para el uso proporcional de la fuerza. Eso es lo que se espera que haga un soldado. Y la historia, los datos, la evidencia, quien ha estudiado este caso, este tipo de temas, lo que nos dicen es que de 2006 a 2021 aumentó en 140% la presencia de los militares en las calles, pero también aumentaron los homicidios, casi se triplicaron. Entonces no es cierto que más seguridad es en la calle, más soldados en la calle es más seguridad. Eso no es cierto. Se necesita, como bien se dice, Moisés, policías de proximidad, sistemas de justicia que funcionen, sistemas penitenciarios que funcionen. No solamente meter almirantes y generales a las policías. Claro. Eso, perdón, pero está fracasado. Ese modelo está fracasado. Senador, un poco para ir cerrando, ¿qué pulso tiene de lo que pudiera ocurrir esta semana que viene en el Senado? ¿Estos días le sirvieron al régimen para seguir ofreciendo embajadas, consulados y algunos colegas de usted podrían virar un poco la intención de días pasados? Yo espero que el bloque de contención, los grupos parlamentarios de oposición nos mantengamos unidos. Ha habido varias conversaciones para intentar construir, armar una propuesta alternativa que le dé salida a esta discusión en el ánimo de poner, por ejemplo, una ruta para cómo institucional, presupuestal y profesionalmente reforzamos a las policías estatales para que no nos vuelvan a decir que se les amplió el plazo, pero que tiene que ser otra vez el ejército. Ampliar un mecanismo de control parlamentario de las Fuerzas Armadas, de labores de seguridad y de la propia Guardia Nacional, que nos informen debidamente porque no lo están haciendo, y que se genere una ruta incluso en los próximos años para que presupuestalmente podamos tener la certeza de que se va a invertir en las policías. Se mandató eso en 2019, pero no se obedeció. Y en su caso, si se amplía la presencia de las Fuerzas Armadas, esta sea regulada, controlada, fiscalizada y subordinada. Estamos en estas discusiones. Yo creo que habrá elementos para presentar una propuesta a la oposición. Es absolutamente viable. ¿De qué dependerá? Pues si el Palacio Nacional están en el ánimo de moverle una coma. Claro. Como dicen tradicionalmente, ¿verdad? Si no le quieren mover ni una coma, pues entonces se va a ir a votación el martes. Yo insisto en la importancia de que el bloque de oposición se mantenga firme para que no pasen las cosas que no deben pasar. Ojalá que sea el caso y en futuras ocasiones estemos hablando de cómo estamos dando cara por un México democrático. Senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, un gusto tenerte aquí en Contexto, senador. Muy agradecidos por este espacio, esta conversación, esta reflexión importante de temas de discusión que se están viendo en esta semana y que se verán la siguiente. Muy agradecidos, mi estimado senador. Jesús, senador. Un abrazo allá hasta la queridísima Sonora. Gracias, le dejo unos saludos, yo cumplo con la encomienda, le dejo saludos de un tamaulipeco de nacimiento, chilango por adopción y sonorense por elección, que lo aprecia mucho, se llama Héctor Villarreal. Ah, maravilla, fuerte abrazo para el Héctor, fuerte abrazo. Un abrazo, senador, que esté bien.